¿Quién dice esto? La misma Velayos Martínez. El testimonio de oídas presenta dificultad para ser valorado como prueba, pues el conocimiento dado por el testigo depende de la validez del conocimiento logrado a su vez por otra persona de la que escuchó el hecho, a la que el tribunal no puede evaluar y las partes no pueden controlar. La paradoja del testimonio de referencia es que se basa en un testimonio fuente o en la declaración de un testigo de fuente, un testigo fuente que no puede ser evaluado por el tribunal y que no puede ser controlado por las partes. Davis Echandía critica al testigo de oídas porque en él no existe una representación directa o inmediata, sino indirecta o mediata del hecho por probar, ya que el testigo narra no el hecho representado, sino otro representativo de este, a saber, el relato de terceros. Sabemos, dice Davis, que uno de los principios generales de la prueba judicial es el de su originalidad, es decir, que en lo posible debe referirse directamente al hecho a probar, porque si apenas se refiere a hechos que a su vez sirven para establecer aquel, se tratará de prueba de otra prueba, que no produce la misma convicción y encierra el riesgo de conducir a conclusiones equivocadas. Desde este punto de vista, dice Davis con autoridad, los testimonios de oídas son poco recomendables porque no cumplen aquel requisito fundamental de toda buena prueba. Criticando al testigo de oídas, el autor colombiano Jaime Parra Quijano dice: de tal manera que en esta modalidad de declaración, por ser prueba de otra, aparecen dos posibles errores. El error de la primera percepción y el error de quien está oyendo lo que otro percibió, lo que hace patente el principio que dice que la prueba, cuanto más se aleje de su fuente original, más disminuye su fuerza y eficacia. ¿Cómo saber si lo que Domínguez dijo fue verdad? Que el presidente Fujimori ordenó el secuestro de Dyer, si a él no le consta, si él se basa en el testimonio de Vladimiro Montesinos Torres, no brindado en este juicio oral. ¿Alguna palabra nos ha dicho el fiscal sobre este tema? Ninguna. ¿Alguna luz nos ha dado la parte civil sobre este tema? Menos. El autor argentino Eduardo M. Hauchen señala: el testigo debe haber percibido en forma directa los hechos sobre los cuales declara. En este sentido, carece de todo valor el relato de un narrador indirecto, un testigo de oídas o de segundo grado, cuyo peso probatorio se desvanece debido a lo indirecto de la percepción. El también llamado testimonio de referencia, como explica el autor español, colega de los miembros de la sala, Carlos Climén Durán, tiene carácter supletorio y como tal excepcional, es decir, solo es admisible
cuando no es posible la prueba directa. Climent Durán establece las características del testimonio de referencia. Es supletorio y es excepcional. ¿Nos habrá explicado la Fiscalía alguna excepción para admitir el testigo Jersey en este caso? ¿Nos habrá explicado la Fiscalía por qué la sala debe condenar a mi cliente con un testigo de referencia en este caso? ¿Nos habrá regalado alguna idea? Ninguna, ninguna. Para él ni siquiera ha mencionado que es testigo de referencia. Por eso es más atleta que otra cosa. De vallas y de jabalinas. María Isabel Velayos Martínez afirma que la inadmisión del testigo referencial es una regla prohibitiva cuando la finalidad de su práctica en juicio se dirija a probar la verdad de lo manifestado por un testigo distinto al deponente, quien a su vez fue testigo directo de los conocimientos fácticos comunicados. Velayos Martínez es clara en establecer, en asumir la regla de la prohibición de la no admisión del testigo de referencia, que solo puede ser aceptado por excepción, planteada y demostrada. ¿Le habrá dicho alguien a la Fiscalía que la mayoría de sus testigos son testigos de referencia y que por tanto, si va a la ley dice los testigos de referencia no se admiten? Chucky, Maflo, ayer veía en El Comercio, es imposible que Fujimori sea absuelto porque está el testimonio de Chucky, está el testimonio de Maflo. Dirá renglón seguido, porque pese a ser testigos de referencia, acá se debe aplicar la excepción tal. Ninguna línea en este narrador de cuentos que poco hace en aplicar la teoría o las reglas de la prueba. Velayos Martínez advierte que el testigo de referencia es menos fiable que cualquier otra prueba directa, pues los peligros inherentes a toda declaración testifical, es decir, las deficiencias de percepción, memoria, sinceridad y narración, se agravan cuando resulta imposible someter a contrainterrogatorio al declarante, autor original de la manifestación fáctica extrajudicial, cuyo contenido pretende ser probado como verdad en juicio decisorio por boca de un tercero. Señores miembros del tribunal, si se quiere acusar, no si se quiere, si se acusa a mi cliente como autor de secuestro sobre la base de un testigo de referencia, Domínguez Solís, que se basa en el testimonio de Montesinos Torres, que ha sido objeto de declaración de ineficacia probatoria por este tribunal, ¿eso no merecería unas pequeñas líneas de pensamiento de la Fiscalía? ¿No nos ha debido regalar el doctor Abelino Guillén algunos conceptos para explicar por qué vale el testimonio de Domínguez a pesar de ser el testimonio fuente Montesinos, que fue objeto de declaración de ineficacia probatoria en este tribunal por violar el deber procesal de buena fe? O sea, ¿eso no merece un solo pensamiento?
solo explicable en un narrador de cuentos, en alguien que trabaja con verdad sintáctica, pero no en alguien que trabaja con verdad semántica, que respete el principio de la verdad normativa, que se construye a través de reglas de la prueba. El problema es que acá se quiere condenar sin pruebas. Por eso el doctor Ronald Gamarra es más honesto. No le hagan caso a las formalidades. Su palabra textual fue: no se queden en meras formalidades. Lo que no dice es que meras formalidades son reglas probatorias. Sin reglas probatorias no hay verdad, y sin verdad no hay condena. Eso no dice. Eso calla. Y eso evidentemente no le interesa al juicio mediático.